a la sesión general académica del hospital, que hoy queda inmersa dentro de las 20º jornadas académicas de médicos internos del hospital. A nombre de la dirección del mismo y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación les damos la más cordial bienvenida, y como inicio de este programa académico vamos a tener el gusto de tener una conferencia magistral de tipo cultural, que además con esta conferencia se cierra el año de sesiones académicas del hospital. Y para esto tenemos el gusto de contar con la presencia de el coordinador de enseñanza e investigación, el doctor Daniel Antonio Rodríguez Araiza, quien es médico otorrinolaringólogo con un fellow en otorrinolaringología pediátrica y que además es maestro en educación médica y próximo alumno del doctorado en educación médica. Para ello les pido, le demos un fuerte aplauso y agradecerle su presencia. Gracias, Daniel. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco al comité organizador, el doctor Andrés Nava, a Rolando, que están encargados del área y que obviamente me invitaron. No fue autoinvitación, se los prometo. Y siempre que me invitan a dar una sesión cultural, trato de realmente mover fibras. Yo soy otorrinolaringólogo, soy aficionado al arte y solamente como aficionado al arte les vengo a dar mi punto de vista, únicamente. El día de hoy, saben los que me conocen que soy un apasionado del Renacimiento, vamos a platicar sobre Capilla Sixtina. Y de la Capilla Sixtina solamente voy a hablar del techo. Y del techo solamente voy a hablar del centro. Y de eso nos vamos a llevar, pues, una hora. Dicen que hay que compartir las pasiones porque el que no comparte las pasiones no habrá más personas apasionadas. Entonces, bueno, les comento mi familia, mi hijo el chico, mi hijo el grande. Me encanta pues mi trabajo, que es la otorrina. Me encanta el arte y los que me conocen también saben que me encantan los vampiros. Platicarles que esta obra, el techo de la Capilla Sixtina, está pintada por Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti es un excelente escultor, excelente escultor. Esta es la Piedad está en la entrada del Vaticano, en la Plaza de San Pedro de la derecha, entrando a la Basílica, y la hizo a los 23 años. ¿Quién tiene menos de 23 años? Levante la mano. Tienen la oportunidad de hacer una obra como esta, no se preocupen. Los que ya pasamos de esto, pues estamos obligados ante la historia de poder hacer cosas maravillosas. Este es el David. El David no está en Roma, está en Florencia, en un lugar que se llama la Academia. Y pues bueno, también la hizo Miguel Ángel, y la hizo a los 26 años. Y ese es el Moisés. El Moisés, esta obra la hizo a los 38 años. Y estos cuernitos no crean que es porque era malo Moisés, no. Cuando se hizo originalmente el Moisés, lo puso en una parte de la iglesia en la cual el sol pegaba en la cara, y al pegar el sol en estos cuernitos iluminaba completamente la cara. Era un efecto óptico impresionante. Entonces dicen que la historia, que quedó tan perfecto en Moisés que él aventó el cincel y le dijo habla, ¿no? Estaba tan emocionado y extasiado. Pero bueno, esas son todas las historias que no vamos a platicar. Miguel Ángel Buonarroti era un ave que estaba enjaulada, pero que sacó un ala por un lado, sacó un ala por el otro y se puso a volar. ¿Por qué les platico esto? A Miguel Ángel Buonarroti le conocían como el Divino. De hecho, uno de sus biógrafos decía que era un excelente pintor y un excelente escultor y arquitecto. Como podrán ver, Miguel Ángel Buonarroti no era agraciado facialmente hablando. De hecho, uno de sus contrincantes mayores fue
Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, a diferencia de Miguel Ángel Buonarroti, es que Da Vinci era una persona de rasgos faciales bellos, hablando de los hombres, y él no, más que se llevaban como 20 años de diferencia, pero él siempre estaba traumado también por su nariz y por su fealdad, pero hacía cosas maravillosas. Él nace el 6 de marzo de 1475 en Caprese, en la Toscana. Quien tenga la oportunidad de irse, vale la pena ir a visitar toda la Toscana, ir a comer queso y tomar vino. El doctor Nava va a platicar de los vinos un momento más tarde. Es el acta de nacimiento. ¿Y cuál es el dilema de Miguel Ángel Buonarroti? Miguel Ángel Buonarroti nace en una familia adinerada. Y le dice a su padre que quiere ser médico, que quiere ser arquitecto, quiere ser abogado, dime qué quiere ser. Dice, yo quiero ser escultor. Ahora no. Las artes era un arte de oficio, o sea, no era algo que se daba entre los nobles. Eso se le dejaba a los iletrados. Leonardo da Vinci no pudo estudiar medicina, él quería ser médico, y no pudo estudiar medicina porque era hijo ilegítimo. Y la ilegitimidad, o sea, ser hijo bastardo, lo que hacía es que no podían tener derecho a la educación. Y él, que tenía todo por delante, el problema es que no quería hacer otra cosa sino escultor. Y de paso fue el pintor. Te voy a platicar ese pasaje. Y justo, recuerden que en el Renacimiento, pues generalmente los hijos les daban la leche de sus nodrizas, y decía, justamente con la leche de mi nodriza mamé también las escarpadas y martillos con los cuales después he esculpido mis figuras. Dice que gracias, porque ella era esposa de un albañil que picaba la piedra, y decía que gracias a ese amamantamiento pudo aprender lo que sabía, ¿no? ¿Qué hicieron sus padres? Sus padres le dieron la educación formal, pero en Florencia, en esta parte de Florencia, a diferencia de todo el resto del mundo, eran librepensadores, eran personas abiertas, de mente abierta, y pues ahí podrían converger diferentes, tanto religiones como pensamientos o ideologías. Hubo en esa época un florecimiento de una dinastía que se llaman los Medici. Y los Medici tenían a varios judíos, entre ellos, y gracias a esta comunicación estuvo en contacto con el arte, o sea, con la escultura, con la pintura, con los textos hebreos, estudió la Torá, estudió la Cábala y estudió la Biblia. Pero desde un punto de vista no cristiano, no católico, desde un punto de vista judío. Miguel Ángel fue un genio. Todo lo que veía lo aprendía y lo ponía en marcha. Este es el escudo de los Buonarroti. Y pues les quiero comentar que él, primero, antes que todo, fue escultor. Le encantaba darle forma a la piedra. Yo les invito que puedan visitar Roma, que puedan visitar Florencia y puedan admirar estas bellezas que realmente, cuando uno las ve, se queda extasiado y puede salir una lagrimita de emoción, realmente. Pero vamos a hablar ahora de Miguel Ángel pintor. Y él no quería ser pintor, no le gustaba la pintura. Sí pintaba, pero no era su pasión. Entonces vamos a hablar con esto vamos a empezar la plática de la Capilla Sixtina. Los objetivos específicos vamos a hablar qué es un secreto, dónde se encuentra la Capilla Sixtina, quién la mandó a construir y para qué, quién la construyó, qué se encuentra en su interior. Vamos a ver qué es el Renacimiento, que es un fresco, los pintores más famosos del Renacimiento, un bosquejo somero. Vamos a interpretar algunos frescos y para qué se utiliza actualmente la Capilla Sixtina. Y les voy a platicar un secreto. Secreto viene del latín, que significa ser senere, que es poner aparte. Es la práctica de compartir información entre un grupo de personas en las que se esconden información a otras que no están en el grupo, como los chats, ¿no? Somos el chat de los R1 para que no se enteren los R2, ¿no? O los chats de los recientes para que no se enteren los escritos.
o los chats del directivo porque los enteren los residentes. Bueno, Luego, esto vamos a hablar de esto que es un secreto, es una secrecía, y quiero ubicarnos en tiempo y espacio. Vamos a hablar del Renacimiento. El Renacimiento nace en Europa, principalmente en Roma, en Italia y principalmente en Florencia. Por eso se llama Florencia. Ahí florece el Renacimiento. Y quiero comentarles que no había electricidad. Se transportaba uno en barco y en caballo. Eso es para ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Dónde se encuentra la Capilla Sixtina? Si lo viéramos desde el satélite, está en Europa, y en la parte de Europa está en Italia, y de Italia está en una zona específica que se llama Roma, y dentro de Roma hay otra ciudad que se llama Ciudad del Vaticano. Es el país más pequeño del mundo. Aquí tenemos, esta es la Ciudad del Vaticano, y bueno, ¿cuál es su medida? 44 hectáreas. ¿Qué me dice eso? Bueno, este es la Ciudad del Vaticano, y al lado, en la parte derecha de la plaza de San Pedro y de la Basílica, se encuentra esta casita, y aquí encontramos lo que se le conoce como la Capilla Sixtina. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, y sí, en ese tiempo todos los caminos para poder llegar a algún lado tenían que cruzar por Roma. ¿Cuántas veces, ese es el Central Park en Nueva York, cuántas veces cabría la Ciudad del Vaticano en el Central Park? 8 veces. Pero no vámonos tan lejos, vamos a la todavía existente Terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez, y la Terminal 1 estaría más grande la Terminal 1 que la Ciudad del Vaticano. Entonces, ubicándonos en el espacio, quiero comentarles que el nombre de Ciudad del Vaticano es, pues, la capital católica por excelencia, y su nombre, Vaticano, viene de origen pagano, que significa habitante del campo. Empezamos con eso. Vaticano, en esa parte de Italia, vivían los etruscos, y al lado, exactamente en esa zona donde se hizo la Ciudad del Vaticano, era un cementerio etrusco. Ese cementerio etrusco estaba vigilado por la diosa Vática, que era la diosa del inframundo, la que ponía el ojo en aquellos que habían recientemente muerto. Pero también se le conoce como Vática a una hierba que está cerca de una hierba que cuando se come puede uno alucinar. También se le conoce como Vática a una uva que es, su vino es extremadamente amargo. Quiero comentarles que ¿por qué se hizo en Roma la Ciudad del Vaticano? Pues bueno, se conoce que ahí fue muerto Pedro, el que le dio las llaves a Jesús para que hiciera su iglesia, y fue crucificado al revés que él. Entonces, en esa zona por eso se hace Ciudad del Vaticano. Bueno, Constantino, que si se acuerdan de Constantinopla, actualmente Estambul en Turquía, Constantino fue un emperador, que se volvió a la religión católica por muchas circunstancias y apoyó a la formación de Ciudad del Vaticano. Esta es la que podemos ver el día de hoy. Y la Ciudad del Vaticano tiene muchos museos dentro de ella. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué hace una persona? Los que me conocen también saben que soy agnóstico. ¿Qué hace un agnóstico en la Ciudad del Vaticano? Pues bueno, no quiere decir que la religión esté peleada con el arte ni con la ciencia. Y vamos a estudiar una parte del Ciudad del Vaticano, que es esta parte, que es la Capilla Sixtina. ¿Por qué fue construida? Por un papa, el Papa Sixto IV, y se lo encarga a un arquitecto que se llama Baccio Pontelli. Y ustedes van a decir, bueno, quiero decirles que el Papa dijo al arquitecto: quiero que hagas un lugar donde voy a orar. Bueno, pues está bien, hasta ahí todo está bien, pero quiero que lo hagas del tamaño exacto del templo de Salomón. Para los judíos, no se puede replicar ninguna estructura oratoria del templo de Salomón fuera de Israel. Y
Y el Papa lo estaba haciendo. Solicitó hacer una réplica del Templo de Salomón dentro de Ciudad del Vaticano. Eso era atentar contra los judíos. Eso era atentar contra la parte de la amistad o la paz que había en esta zona que era Florencia. Y entonces, pues, se lo pidió a este arquitecto que realmente, como no tenía ningún problema, lo pudo hacer. Vamos a ver qué es lo que pasó. Les comento, vamos a entrar a la Capilla Sixtina y se hizo esto. Esto es la Capilla Sixtina por dentro, y cuando entra uno es realmente extasiante. A quien le guste la pintura puede voltear a cualquier lado y realmente puede ver una historia en cada trozo de lienzo, de fresco que vemos aquí. Eso creó un problema con los judíos. El hacer un templo con las mismas dimensiones del Templo de Salomón para hacer la Capilla Sixtina creó conflictos. Abbaccio Pontelli, como estaba en Florencia, como él se podía permitir hacer todo, lo hizo sin mayor problema. Esto fue en 1477. Ya están las dimensiones de la Capilla Sixtina, más o menos es el doble del auditorio, con más o menos la anchura del auditorio, pero sí son 13 metros de alto. ¿Y por qué la mandó a hacer? Esa era la Capilla Palatina. Esta Capilla Palatina todavía se encuentra dentro de Ciudad del Vaticano, y era donde oraba el Papa y hacía misas, pero solamente entraban máximo 15 personas. La reina Isabel de España tenía una capilla donde oraban 50 personas. ¿Cómo era posible que el centro de la Iglesia Católica no tendría la opción de tener más gente para orar? Entonces el Papa dijo: voy a hacer una capilla muy grande para que puedan orar mucho más gente que en cualquier parte de Europa, y por eso se hace Capilla Sixtina. Y Capilla Sixtina, cuando se hace de esta manera. Si ven el techo cambia como está actualmente. El techo era un cielo estrellado, y así se quedó. Lo que sí se respetó en las partes laterales. Vean, en la parte había grandes vitrales que ahora ya no están los vitrales. Y cuando uno va a la Capilla Sixtina y dice: bueno, vamos a ver los frescos, y uno se queda a ver. Frescos tienen 500 años. ¿Cómo va a ser un fresco? Entonces uno se pone a estudiar. Y cuando uno se pone a estudiar, está la pared, pone uno el yeso, y antes de que se seque el yeso, se pinta. Y entonces por eso se le conoce como fresco. Se llaman frescos porque antes de que se seque el yeso, se termina de pintar y entonces queda así. Por eso se llaman frescos. Quiero comentarles que la Capilla Sixtina es el inicio del cómic. De verdad, no les miento. Los cómics son una serie de dibujos que cuentan una historia. Y lo que hace la Capilla Sixtina es un cómic. O sea, cuenta la historia del lado oriente, la vida de Moisés, y del poniente, la vida de Jesús. ¿Para qué? Para que no haya problema entre los judíos y los católicos por haber hecho el Templo de Salomón en Roma. Y entonces podemos ver la vida de Moisés de un lado y la vida de Jesús del otro lado de la Capilla Sixtina, a los lados. Diferentes pintores lo han hecho. Aquí lo podríamos ver, y aquí lo podríamos ver. Vean que ya no existe el vitral que es anterior. Y en el piso, no vamos a hablar del piso, que también tiene otra característica. Esto está pintado. Ustedes parecieran, de verdad que parece como si fuera tela, ¿no? Está pintado. No, es un relieve, ¿no? Está pintado. Cada uno de estos símbolos tiene una disposición cuando se hace una liturgia católica. No vamos a platicar de ello, excepto en un fresco que vamos a platicar. Entonces, el piso, y ese era el techo antes, el techo de la Capilla Sixtina, los sellos papales, y así se encontraron. ¿Por qué se cambió el techo? ¿Por qué se pintaron cosas en el techo? Hubo un temblor y se cuarteó todo el techo. Y al cuartearse todo el techo, pues bueno, ahora Julio II, que era el Papa en turno, le encarga a Miguel Ángel que hiciera... Miguel Ángel era en ese momento el artista más famoso
que existía en el planeta. Y hagan de cuenta que, ¿quién es el artista más famoso ahorita para ustedes? Uno, quien sea. ¿Eh? No, no me digan eso. Estamos hablando de arte. A ver, un artista mexicano, representante de la cultura mexicana. A ver, ¿quién quiera? ¿Quién? ¿Quién sea? No, ya no importa que cante Alejandro Fernández, Vicente Fernández. Imagínate Vicente Fernández que le invitáramos a cantar una ópera. O que le invitáramos a cantar bolero, porque a Vicente Fernández no le gusta el bolero, criticó mucho a su hijo. Imagínense a Miguel Ángel Buonarroti, que era un escultor, que lo obliguen a pintar. O sea, sí era un artista, sí hacía pinceladas, pero no era su. Y no solamente eso, pintar la Capilla Sixtina no era poca cosa. ¿Saben cuánto tiempo se tardó en pintar la Capilla Sixtina, el techo de la Capilla Sixtina? 4 años. 4 años que no pudo esculpir. 4 años que estuvo mañana, tarde y noche haciendo esto. Y en una posición súper incómoda, porque estaba el techo. Yo nomás los invito, cuando estamos haciendo alguna nota o escribiendo algo que pintamos hacia arriba, no nos cansa la mano. Imagínense él, 4 años. Y cuando le encarga el Papa que pinte el techo, le dice, oye, te voy a encargar que pintes a los apóstoles y a Jesús ahí arriba, ¿no? Y Miguel Ángel Buonarroti dice, pues, bueno, sí voy a pintar, pero no pintó eso. Ese es el techo de la Sixtina, dice la parte frontal de la Sixtina, antes de su limpieza. Le llaman restauración, realmente fue una limpieza. Y les comento que, como se hacen las liturgias y se ponen los inciensos, el humo dañó o se pegó en la pintura original. Se tardaron 5 años más o menos en limpiar. Un grupo de japoneses entró a hacer esto y ahora queda así, ¿no? Entonces es una maravilla y ahora por eso les piden que no foto para que no se lastimen los frescos. Entonces ya les había comentado que se tardó 4 años en hacer todo el techo de la capilla y todo esto fue pintado por Miguel Ángel. Esto está pintado, no crean que es un relieve, estos son relieves, ¿sí? Pero esto está pintado. Bueno, entonces le dice el Papa, te recomiendo, por favor, en el techo pones a los apóstoles, pones a Jesús y me pones a mí, por favor, ahí en la entradita para que se vea bonito, que sepan que yo fue el que te dije que hicieras esto. Y le dijo, sí, lo voy a hacer. Pero Miguel Ángel Buonarroti tenía un gran problema. El techo no era plano como aquí, el techo era una bóveda. Y entonces viene el factor de distorsión. Tenía que dibujar en un lugar que no era plano y que no tenía que haber distorsión de donde se viera. ¿Cómo pudo Miguel Ángel Buonarroti hacer para hacer pinturas sin distorsión de la imagen? Bueno, primero tuvo que inventar unos andamios para poder subir y poder pintar. Los andamios no era algo muy conocido en Florencia. Los andamios se hacían para la arquitectura, pero no para la pintura. ¿Qué hizo? Hizo muy sencillo, hizo subbases. Dividió todo el techo para que cada base tuviera una parte plana. Y gracias a ello no hay distorsión de la imagen de la pintura. Entonces hizo subbases o subpartes en las cuales todas son rectas para que no haya ningún problema. Ese es el problema de Miguel Ángel. Miguel Ángel pintó todo el tiempo con la cabeza y el brazo hacia arriba, entonces esto le generó algunos problemas de salud, aparte de problemas de raquitismo por no exponerse al sol. Entonces esta es la parte de la restauración, los Buonarroti. Y dentro de todo esto, ¿por qué se pinta la Capilla Sixtina? Y vamos a dar el significado de qué pasó con la Capilla Sixtina. Bueno, les presento a Lorenzo de Medici, les presento al Papa en turno, y esta es Florencia. En 1478, la familia Pazzi, que eran los contrincantes de los Medici, que eran los que controlaban toda Florencia, pues no se caían bien. Y junto con el Papa decidieron matar a Lorenzo de Medici. En la liturgia del domingo, a la hora que levanta
el padre la hostia, en ese momento llega una persona a matar a Lorenzo y a su primo. Matan al primo, sale mal herido Lorenzo y logra escapar. Cuando Lorenzo de Medici se recupera, se entera quién había sido el perpetrador de esa idea, los Pazzi y el Papa. Cuando años después pide el Papa que restaure el techo de la Capilla Sixtina, había varios artistas que podían pintar el techo de la Capilla Sixtina. Y Lorenzo de Medici le encarga a su hijo Antenaro, Miguel Ángel Buonarroti, vas y quiero que hagas una obra magnánima, pero recuerda que yo soy la persona que te ha dado la oportunidad de conocer todo esto y que el Papa quiso lastimarme. Y entonces viene la palabra sabotaje. Sabotaje es una acción deliberada y dirigida con el fin de limitar al enemigo, ya sea mediante una medida de subversión o obstrucción o interrupción o una destrucción de material o intelectual. Acuérdense que el Papa les había dicho, bueno, si no quieres pintar a los papas, pues bueno, pinta a la Virgen y a los papas que hemos estado a un lado. No lo hizo. Pintó esto y vamos a ver qué pasó. Dentro del techo de la Capilla Sixtina existen las 4 torres que sostienen el universo y después viene la parte central que tendría que hablar de la historia de Jesús. ¿No? Estamos en la Capilla Sixtina, es una iglesia católica, es un recinto católico y en ninguna parte del techo está Jesús. En ninguna parte. Todo es frescos y con historias judías. Vamos a platicar. Y son las 4 columnas y aquí están las 4 columnas que se marcan. Las historias que se marcan en cada uno de Judí y Olofredes, la de David y Goliat, la de Moisés y la infestación de serpientes, y la de Amán cuando es denunciado. Estas 4 historias son 4 historias hebreas y judías, en las cuales, bueno, aquí está la cabeza de Olofredes. Olofredes quería gobernar parte del pueblo de los judíos y le corta la cabeza la mujer más bella que estaba en ese tiempo, que era Judí. Perdón, aquí está David y Goliat. Aquí está el asa con el que le pega, se cae y después lo ataca para matarlo. Tenemos a Moisés y la serpiente de bronce y la infestación de serpientes, y todas esas son historias. Y aquí tenemos a Amán, que era un persa que quiso casarse con la mujer más bella, pero la mujer más bella era judía, pero nunca dijo que era judía. Y cuando iban a atacar a los judíos, ella dice que van a atacar a su pueblo, y bueno, se hace todo el show, pero lo vamos a platicar. Pero son los cuatro pilares que son historias de la cultura hebrea. Vamos a enfocarnos a esta parte del centro únicamente. Con esta parte quiero contarles que son 9 frescos que vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frescos, ¿ok? Ahí están los frescos y vamos a enfocarnos en este. ¿Por qué vamos a enfocarnos en este? Porque dicen que es el primero que pintó. ¿Por qué? Por la gran cantidad de detalles que tiene. Y este es el diluvio universal. ¿A qué se parece esto? A la Capilla Sixtina, ¿se acuerdan? Se parece mucho a la Capilla Sixtina. Bueno, ¿a quién se parece este? Al Papa. El Papa no está en la Capilla Sixtina. Esto se representa como el Arca de Noé. Quien no está en el Arca de Noé se va a morir. Y por lo tanto, al Papa lo pone fuera del Arca de Noé, por lo tanto no fue salvado. Pero no solamente esto, vemos los colores del Vaticano, el rojo y el amarillo, y esta como una posición de un asno o de un burro, siempre haciendo la crítica a la Iglesia Católica, y aquí vemos al burro, y repetimos los colores vaticanos, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un fresco en el cual hay una crítica directa al jefe del Estado Vaticano. Después vendría la embriaguez de Noé. Y si se acuerdan,
Dios le dijo a Noé, vas, ya que salvó a todos los animales, bueno, vas, te voy a dar la oportunidad de que puedas vivir con tu familia y te voy a enseñar a conservar, a cosechar la vid y de ella poder vivir, pero no abuses de ella, porque si abusas de ella, grandes calamidades pasarán en ti y en tu familia. A él le valió realmente 2 cominos, y aquí tenemos a Noé tomado. Y esta es la historia en la cual uno de sus hijos cuenta la historia que violó a Noé. Sí, así lo marcan, no lo digo yo. Y ese es el momento en el cual le dicen sus hermanos, ¿qué hiciste? Y aquí tapan a su padre. Bueno, y aquí está cómo se va cultivando la vid. Entonces, una historia de violación está marcada arriba, en el techo de la Capilla Sixtina, en la Iglesia Católica. Después viene el sacrificio que hace Noé por haber, llegado a buen puerto. Y les quiero comentar que ahí está el sacrificio de un carnero, y aquí está la diosa Nike. Este símbolo que dice, como es arriba, también como es abajo, marca de la parte del paganismo. Hay un fresco pintado del paganismo en el techo de la Capilla Sixtina. Entonces, algo muy interesante, que la diosa Nike y el sacrificio de un cordero, en el cual pues no está de acuerdo con la Iglesia Católica, está pintado en el techo de la Capilla Sixtina. Pero vamos a entrar a una parte que me encanta. Y Dios dijo, hágase la luz, y vio que la luz era buena, y le puso como nombre día. Y separó la luz de las tinieblas. Y aquí tenemos a Dios haciendo la luz y la oscuridad, y separando la luz de las tinieblas. Dicen que este cuadro marca la forma en cómo pintaba Miguel Ángel Buonarroti. Entonces estaba pintado y estaba doblado, y quería manifestar lo que así se encontraba él pintando el techo de la Capilla Sixtina, separando la luz de la oscuridad, y por eso da la brillantez de ese techo. Pero bueno, esta parte, este fresco me encanta. Este fresco se le llama la creación del sol, la luna y los planetas. Está Dios, les presento a Dios con sus ángeles, y entonces hace el sol y hace la luna. La luna no está pintada, es del techo del color del fresco, ya no alcanzaba la pintura y lo dejó. Aquí no hay color. Entonces aquí el sol, la luna, y entonces lo hace, y después de que hace el sol y la luna y los planetas, se va. Y aquí vemos el gran trasero de Dios. Pero ¿por qué les marco el gran trasero de Dios aquí? Yo los invito, cuando vayan a la Capilla Sixtina, vayan y van a ver el techo. Van a ver el techo, y se posan exactamente arriba de la sentadera de Dios, de las nalgas de Dios, según Miguel Ángel Buonarroti. Y ya que están así, bien centraditos, miran hacia abajo. Y cuando miran hacia abajo, está el círculo papal. Allí es donde oficiaba misa el Papa, ahí donde se paraba el Papa para oficiar misa. Por lo tanto, Miguel Ángel Buonarroti se burlaba del Papa, poniéndole su gran trasero exactamente donde él oficiaba misa. Esto no es... Háganlo ustedes, es un ejercicio para que los invite, para que se vayan a Roma, a Ciudad del Vaticano, vean y lo constaten ustedes. Pero bueno, continuando esto, después de hacer la separación de la tierra y el agua, y en la separación de la tierra y el agua, recordemos que todos los pintores del Renacimiento tenían prohibido hacer disección en cadáver. Y a pesar de eso, bueno, aquí está la forma, dicen que la forma arreglonada, para hablar exactamente de la separación de la tierra y el agua, y teniendo en cuenta que el riñón forma parte de esto. Entonces es algo científicamente que llama mucho la atención con respecto a la unión del arte y la ciencia. Y esta me fascina, puede realmente enloquecerme. Se llama la creación de Adán. Muchos lo conocen como la creación, pero es la creación de Adán. Tenemos los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, manifestado de esta manera. 4 elementos para formar al ser humano. Aquí tenemos a Adán y aquí tenemos a Dios. Recuérdense que
para poder entender el arte, sobre todo el arte en el cual se dibujan pasajes, es exacta, nos marca o el punto donde pasa algo, o un segundo antes de que pase algo, o un segundo después de que pasa algo. Y exactamente es un segundo antes de que Dios toque la mano de Adán y le dé la vida. Aquí está el cuerpo de Adán solamente, sin vida, y vemos que la mano de Adán está más alta que la mano de Dios. Como es arriba, es abajo. La teoría cuántica, ¿no? Es interesante, ¿no? Como es el universo, se mueven los átomos. Es algo súper interesante, pero no solamente eso. Dice, ese sería un cuadro mal hecho. Si soy católico y digo, este es un cuadro mal hecho. ¿Por qué? Porque el único hombre en la tierra que no debe tener ombligo se llama Adán. Bueno, ahora con la cirugía estética a veces se les olvida, pero normalmente el único ser humano que no tendría que tener ombligo es Adán. ¿Por qué? Pues porque es creación de Dios, ¿no? Les enseño algo. Aquí está, esa es la mano de Dios. Vamos al otro lado de la mano. Y aquí está el alma de Adán. Vean cómo está el dedo. Cuando este dedo toque este dedo, el alma de Adán se va hacia acá. Pero dice, fíjate lo que dice Miguel Ángel, Dios, no importa que sea Dios, si la intervención de una mujer no puede crear al hombre. Por eso le pone el ombligo. Dios, aunque sea Dios, necesita a la mujer para poder hacer al hombre. Sencillo, no hay gran cosa. Si nos vemos un poquito más con respecto a la parte neuroquirúrgica, ese es un cerebro, comentan que es el cerebro, y aquí está la parte de la médula espinal. No vamos a hablar de más detalles neuroquirúrgicos o neuroanatómicos, pero esa es la historia que nos marca este cuadro. Sensacional. Entonces, Miguel Ángel Buonarroti dice, así pasan las cosas, así son las cosas. Las cosas divinas tienen explicaciones lógicas. Salud. Y después les quiero presentar a la creación de Eva. Maravillosa, está en el techo. Fíjense que cuando ustedes van, pueden encontrar las postales de la creación de Adán, pueden encontrar esta no, van a encontrar la separación, pero no van a encontrar por ningún lado ninguna postal de la creación de Eva. Por ningún lado. Ustedes ven el Vaticano, van hacia afuera, van hacia adentro, no van a encontrar. Aquí tenemos a Dios que hace a Eva de un costado de Adán, no de la costilla, de un costado, y la pone ahí. ¿Saben dónde se encuentra este fresco? Se los presento. Ustedes van a la Capilla Sixtina y entonces acuérdense de la creación de Adán y se van. Se paran. Exactamente ahí. Ahí está. Estoy exactamente encima de la creación de Eva. Y cuando pongo encima de la creación de Eva y me pongo lateral, veo que la misma distancia hay del lado derecho y la misma distancia hay del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación de Eva parte a la mitad de la Capilla Sixtina. O sea, quien dirige o quien hace que sea el punto de centro de la Capilla Sixtina es la creación de Eva, la creación de la mujer. Ahorita vamos a platicar esto. Bueno, y después viene otra que es la caída y la expulsión del jardín del Edén. Si se acuerdan que existe la historia de que está Adán y está Eva, y Eva de la serpiente recibe el fruto prohibido y se lo da a Adán, ¿no? Y entonces caen en pecado. Dios les dijo, tú puedes estar en el paraíso en cualquier lado, pero no tomes nada ni comas nada del árbol prohibido. Y entonces dicen, ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno, ¿cómo se llama el fruto que come Adán? ¿Cómo se llama esa fruta? La que come Adán, la del pecado original. Manzana. ¿Estas son hojas de manzana? ¿Son las hojas de un manzanar? No. Este es de un roble. Estas son hojas de roble. ¿Saben cómo se apellida el Papa? De la Rouvière. Pone de la Rouvière, del roble, proveniente del roble, pone como el árbol del pecado a la familia del Papa. Pero no solamente eso. Es una foto antes que pasen las cosas.
Aquí está agarrando el fruto prohibido, y en el momento que le dice, oye Adán, fíjate que, y da la vuelta, ¿qué quieren que pase? ¿Ya vieron? O sea, oye Adán, fíjate que, y pues, Miguel Ángel lo pintó, lo pueden ver ustedes, no hay ningún problema. Afortunadamente estaba muy alto, porque años después, 15 años después, un papa mandó ponerle a todos los frescos que estaban desnudos un trapito para que no se viera, excepto este. Y bueno, y aquí está la expulsión del paraíso. Bueno, quiero platicarles, porque si no, no me voy a... Aquí está. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frescos. ¿La mitad de 9 cuánto es? 4.5, pero como estamos hablando de entero sería el 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En medio está la creación de Eva, no la creación de Adán. A la mitad de la Capilla Sixtina está la creación de Eva. Es la que parte la Capilla Sixtina en dos. Bueno, no vamos a... Y aquí le dijo el Papa Julio, oye, fíjate que me tienes que pintar. Y lo tenía que hacer, ¿no? Y es lo que le estaba pidiendo. Y dije, bueno, ok, te voy a pintar. Se parecen mucho y se parecen. Esos son unos angelitos. Y esos angelitos que se llaman putti, así se llaman, así se le conoce. Vean, está atrás del Papa. Todas las personas que tienen un libro se conocen como personas inteligentes y letradas. Pero atrás de esto, vean a este angelito que tiene este dedo así. ¿Sí lo ven? ¿Cómo es así? Este significado en el Renacimiento, en Italia del Renacimiento, esto significaba esto, en el techo de la Capilla Sixtina. Entonces, pues les platico qué cosas pasaban ahí. Bueno, aquí está Jeremías, lo vamos a platicar un poquito más, aquí está el alfa y el omega, no voy a entrar en esto, pero muchas de las posiciones de las figuras que tenían Miguel Ángel tenían letras hebreas, simbolizando muchas cosas que quería interpretar, que no vamos a platicar el día de hoy. Hoy día, la Capilla Sixtina es el lugar donde se escogen los nuevos papas. Se hacen algunas liturgias, pero ahí es donde se escogen los nuevos papas. Esta es la parte de la entrada. Por aquí entra uno, realmente, y esa es la parte del juicio final. En el juicio final tenemos al cielo, tenemos a Dios, bueno, a Jesús, es la parte de Jesús, y este ya no es el techo, es la parte frontal, y el inframundo, ¿no? Ese sería el limbo, que ya no existe, ya tendrían que desdibujarlo, ¿no? Ya no existe el limbo, pero existe el inframundo o el infierno. Y quiero comentarles que Jesús lo pinta Miguel Ángel. Eso, la diferencia entre cuando pinta el techo y pinta la parte frontal, pasan aproximadamente 15 años, ¿eh? No es luego. Vean cómo pinta a un Jesús que no tiene barba, rejuvenecido, fortalecido, y vemos el cuerpo de Miguel Ángel, que así dicen que quedó después de pintar todo esto. Entonces es una historia bastante interesante. Todos estos cuerpos estaban desnudos, todos, y los llegó un papa y les puso taparrabos para que no se vieran, porque no era correcto, ¿no? Recuerden que Roma fue invadida, y en esta invasión temieron que se dañara, y la Capilla Sixtina fue resguardada. Pero quiero platicar de Baggio de la Casena. Él era un asesor del Papa, y es el que le decía, oye, ya termina el techo, ya te tardaste 3 años, oye, ya termínalo, ¿no? Y él estaba duro, diario, como su R1, como su jefe de servicio, diario. Entonces uno llega a crear cierto tipo de expectativas. Y entonces, que era el asesor del Papa, pues lo pinta Miguel Ángel. Y lo pinta Miguel Ángel, una serpiente rodeándole y le está mordiendo sus genitales. Entonces, él le dice al Papa, oye, fíjate que me pintó Miguel Ángel. Y no solamente eso, me pintó en el infierno. Aquí está, mira, vean, ahí está. Y el Papa sabiamente le dice, quiero que le digas que lo despinte, por favor. Y eso no puedo hacer. Yo tengo potestad en la tierra y en el cielo, pero no tengo potestad en el infierno.
y se me quedó, que ahí hasta hoy día sigue su asesor en esta parte. Quiero comentarles que esa es la parte frontal, antes de que la limpiaran, y ahora vean, son los colores originales, no está sobrepintado. Hubo contemporáneos de Miguel Ángel, sí, Leonardo da Vinci, Botticelli, Rafael, que hicieron grandes cosas. El Renacimiento muere, digo, yo soy un amante de Leonardo, pero el Renacimiento muere porque ya había muerto Leonardo. Muere el 18 de febrero de 1564 con este hombre, que es Miguel Ángel Ludovico Buonarroti Simoni. Hay una iglesia que guarda sus restos muy cerca de Roma, pueden visitarla, y allí es donde pueden, vean esta magnífica obra que hicieron unos compañeros de él. Entonces, sabemos hoy que el techo de la Capilla Sixtina es un sitio sagrado para la comunidad católica, es un sitio ceremonial, es un sitio para la elección de nuevo Papa, es un lugar lleno de museos, y es un sitio que hay que visitar antes de morir. Pues, si no hay alguna otra duda, les agradezco su tiempo y espero que hayan movido las fibras para que puedan ir, primero a ver si es cierto lo que todo he dicho, y hay que viajar para conocer. Recuerden que el conocimiento da poder. Que tengan un muy buen día. ¿Alguna pregunta o comentario para nuestro profesor? Yo creo que hay mucha tela de dónde cortar, que nos explique de la historia de esta gran Capilla Sixtina, ¿verdad, don Daniel? Sí. ¿Alguna? ¿Nada? Quiere decir que quedó muy claro. Bien, pues si no hay ninguna duda o comentario, te damos un fresco para que lo introduzcas en tu cuerpo y se pinten tus arterias de un color vino. Bien, y pues con esto damos el final de nuestra sesión semanal académica. Con esta conferencia se cierra el ciclo de sesiones académicas semanales. Empezaremos el primer jueves de enero, que sería el día jueves 3 de enero del año 2019. A nombre de la dirección y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación les damos las gracias y les deseamos que pasen unas felices fiestas de Navidad, Nochebuena, Navidad y fin de año, y que el próximo año sea excelente para todos nosotros. Pasen muy buen día y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.